Buenas tardes para todos. Somos estudiantes de segundo semestre de Psicología la Uniclaretiana. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lina Joana Rodríguez Cano, Lady Joana Orejuela López, Lizy Julia Esprilla Palacios y Efraína Flores Bejarano, quien les habla. Vamos a hablarles un poquito sobre las zonas cerebrales, su función y sus localizaciones y los pares craneales. Pero aquí en este video les voy a hacer pues un breve repaso sobre las partes del cerebro, ¿cierto? Como podemos ver, el cerebro se divide en dos, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo encontramos lo que es el lóbulo parietal, que es este, y este lado azul, tanto en el izquierdo como en el derecho. Entonces esta parte azul. Aquí en esta parte roja, en la parte derecha encontramos el lóbulo frontal, que es este que les toca aquí a continuación. También tenemos la parte occipital, que es este verde. Aquí abajito en esta parte amarilla encontramos lo que es el lóbulo temporal. Otra parte importante del cerebro es el cerebelo, que es este café que podemos hallar aquí, y debajo de este cerebelo encontramos lo que es la médula espinal, otra parte importante del cerebro. Y encontramos también el lóbulo de la ínsula, que no se ve pues a simple vista, porque este se encuentra situado entre este lóbulo parietal y el lóbulo temporal, muy al fondo. Este era el breve pues, recorrido que queríamos darle sobre el cerebro y sus partes. Más adelante eh, pueden continuar viendo todo lo relacionado con sus funciones, dónde están localizados cada una de esas áreas y esos pares craneales. Muchas gracias. El lóbulo frontal es uno de los 5 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Este lóbulo es el que está más cerca al rostro. Este lóbulo es responsable de los procesos cognitivos complejos, los que llamamos funciones ejecutivas. Estas funciones son operantes mentales dirigidos hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar nuestras decisiones voluntarias y conscientes. El lenguaje y los movimientos o la autoconciencia dependen de este lóbulo frontal. Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Orejuela López y siguiendo con la temática de mis compañeras, en este caso les hablaré un poco del lóbulo parietal. No obstante, le voy a hablar un poquito de qué es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una porción del cerebro que se encuentra localizado en la parte superior de cada hemisferio cerebral, por lo que encontramos 2 hemisferios por cada individuo. ¿Dónde se localiza esto? Bueno, esto se encuentra localizado en la parte superior de cada lado del cerebro y se encuentra limitado por la cirsura de Silvio Rolando y la parito occipital, es decir, que se encuentra muy cercano a las áreas occipitales, temporales y frontales. También podemos conseguir cómo es la función del lóbulo parietal. Esta porción cerebral funciona gracias a que se encuentra formado por unas subdivisiones que trabajan en conjunto para cumplir con cada una de sus tareas. Entonces, esas áreas intervienen y son conocidas de la siguiente manera. Corteza somatosensorial primaria. Esta área recibe información sensorial de la cara y del lado contrario del cuerpo. También está somatosensorial secundario. Esta área capta estímulos de ambos lados del cuerpo. También se encuentra
parietal superior o área de asociación. Esta área es la que se encarga de relacionar con la captación de movimientos, memoria, imágenes visuales y espaciales. También está parietal inferior. Esta área es el que asocia fenómenos y grafemas. También está surco intraparietal. Esta área interviene en el aprendizaje y las habilidades numéricas. También tenemos en su lóbulo parietal, ¿qué es lo que controla el lóbulo parietal? Bueno, en esta área, debido a que es un área destinada a las funciones somáticas y sensoriales, es el lado del hemisferio cerebral que se encarga de percibir y controlar los estímulos sensitivos que provienen de la parte del cuerpo, así como también el lado derecho controla la ubicación de los objetos en el espacio y además en general es el área que se relaciona con el aprendizaje, captación de imágenes y las matemáticas. También les hablaré un poco de los 12 tipos de pares craneales que mis compañeras también les hablará un poco sobre las siguientes y sus funciones. Por consecuente tenemos nervio troquear o patético. Es un nervio con funciones motoras y somáticas que están conectadas con el músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer que rote y que se separe del globo ocular. Su núcleo también se origina en el mesocéfalo, al igual que el nervio oculomotor. También tenemos el nervio trigémino. Este nervio considerado mixto, sensitivo, sensorial y motor, siendo el mayor tamaño de todos los nervios craneales. Su función es llevar la información sensitiva a la cara, conducir la información a los músculos masticoreal, tensor del tímpano y velo palatino y recoger la sensibilidad de la cara y sus músculos. También está el nervio adductor. También es conocido como el nervio craneal motor ocular externo. Es un par craneal motor responsable de transmitir los estímulos motrices del músculo recto externo del ojo y por lo tanto permite que el ojo pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos situado la nariz. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, querido tutor. Mi nombre es Lina Johanna Rodríguez Cano. Retomando el tema, me gustaría hablar del óvulo occipital. Vemos que el cerebro se divide principalmente en dos partes, conocidos como el hemisferio derecho y el izquierdo, que luego termina dividiéndose en otras regiones más pequeñas, conocidas como los lóbulos parietal, temporal, occipital, el frontal y la insula. El óvulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de la cabeza donde se localiza el cerebelo. Además se encuentra dividido en una parte por cada hemisferio cerebral. ¿Cómo funciona el lóbulo occipital? Al igual de los demás, los lóbulos cerebral occipital para poder funcionar necesita la división anatomía de cada una de sus partes, es decir, que funcione y cumple con cada una de sus tareas referente a la visión y a la cognición,
gracias al área visual primaria, secundaria y la terciaria. Vemos también que sus partes son capaces de construir de manera eficaz la función que también coordina y regula la orientación, en especial la memoria y la visión, otra tarea importante para el individuo. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral, a la que llega primero la información proveniente de la rutina, y a su vez la corteza visual está dividida en varias regiones, clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encarga. Debido a cada área visual que compone o zona posterior de los hemisferios cerebral, es que esta zona puede controlar funciones importantes de nuestro cuerpo. Procesa los objetos que se localiza en la parte periferia. Nos brinda las herramientas para que aprenda a diferenciar los colores y los movimientos, y ayuda a identificar las formas y figuras de las cosas que nos rodean. Participa en el procesamiento de las funciones visual y especial. Asimismo, es una región que tiene función en los procesos cognitivos, es decir, está diseñado también para intervenir en el habla de la memoria, matemáticas, escritura, sensación y en la edificación de las letras al momento de la lectura. ¿Qué pasaría si este óvulo occipital se daña? Cuando algún área visual del occipital de la corteza cerebral se lesiona, afecta por algún tipo de enfermedad o traumatismo, encontraremos de manera frecuente síntomas y signos neurológicos asociados con la función de esta área particular. Por tal razón, la persona manifiesta alucinación, confusiones, dificultad de identificar las formas, caras conocidas, colores, movimientos difíciles en los procesos del habla, y la habilidad como en la escritura, que puede tener los movimientos involuntarios. Paracraneales. Los nervios facial es un nervio craneal, es considerado sensorial y se le conoce también como par craneal, de los nervios auditivo y vestibular, conformado así por vestibulonuclear. Es el responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y la función auditiva. Los nervios vestibulonuclear es un nervio craneal considerado sensorial y se le conoce también como par craneal del nervio auditivo y vestibular, conformando así vestibulonuclear. Es el responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y la función auditiva. Nervios glosofaringeo es un nervio cuya influencia reside en la lengua y la faringe. Recoge la información de las papilas gustativas, la lengua, y la información sensativa de la faringe, y conduce órdenes a la glándula salival y diversos músculos del cuello, que facilita la deglución a la acción de tragar. Muchas gracias. Buenas, siguiendo con lo planteado que han dicho mis compañeras anteriormente, mi nombre es Rufina Flores Bejarano. Hoy les vengo a hablar un poco sobre las zonas cerebrales. Estas zonas cerebrales están formadas por la corteza cerebral, que se dividen en 5 lóbulos, que son el frontal, parietal, occipital, temporal y la ínsula. Vengo a hablar un poquito sobre esas áreas que están localizadas en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra la área de la corteza auditiva primaria. Esta corteza auditiva primaria se encuentra localizada en el lóbulo temporal. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta es la región responsable del procesamiento de la información auditiva, que está localizada en este óvulo, aproximadamente en las áreas de Brodmann 41-42 del cerebro humano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta área permite, recibe y procesa esa información procedente de los oídos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que nosotros escuchamos por esta parte auditiva va a ser procesado en el cerebro, ¿cierto?
También este lóbulo temporal tiene otras funciones como son en el manejo del lenguaje auditivo y esos sistemas de comprensión del habla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si hay hay un mal procesamiento de información, perdón, por ende no va a haber una buena comprensión del lenguaje. También tenemos el lóbulo de la ínsula, ¿cierto? Nos dice que este lóbulo se integra esa información sensitiva y autónoma, ¿cierto? Este desempeña un papel y una función importante también del lenguaje, como que evidenciado en la fascia. Esto nos quiere decir pues en pacientes que sufren de lesiones insulares y posiblemente también tiene como función esa parte del gusto, esa parte gustativa. Esta nos dice que está situada en la cisura del líbeo, que es el punto que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal. También nos dice que este lóbulo es el que nos sirve para controlar ese equilibrio corporal y ese control en relación al cuerpo y al espacio. Y esa empatía, reconocimiento emocional, que tiene su conexión en el sistema límbico. Luego de haber abordado un poco sobre esas zonas cerebrales, voy a hablarles un poco sobre los pares craneales. Estos son los que nos van a permitir facilitar nuestro día a día, ya de una manera cómoda, eficiente, ya que esta nos permite que toda esa información que nosotros recibimos, ¿cierto?, a través de los sentidos, se vaya al cerebro. ¿Qué son esos sentidos? Esos órganos, los sentidos como son esos sentidos, como son el olfato, el gusto, el tacto. Toda esa información que nosotros vamos a adquirir por esos 5 sentidos se va a ir al cerebro. Y de ahí del cerebro se van a transmitir a nuestros músculos o vísceras, también conocidos como los nervios craneales, que les voy a hablar a continuación. Entre eso tenemos 12 nervios craneales. El primero tenemos el nervio olfatorio. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un nervio sensorial que es el encargado de transmitir esos estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. Como le había dicho anteriormente, esto es lo que nosotros podemos oler a raíz de nuestro olfato, de nuestra nariz, y esa información va a ir al cerebro. También tenemos el nervio óptico, que este nervio óptico es la que nos va a encargar de producir esos estímulos visuales. Cuando hablamos de esa parte visual hablamos del ojo, ¿cierto? De ese sentido de la vista y el órgano que es el ojo. Esos estímulos van a ir al cerebro, ¿cierto? Y es decir, que está compuesto por los axonas, las células ganglionares y la retina, y se originan en el diencéfalo del cerebro. También tenemos el nervio oculomotor, ¿cierto? Este nervio también conocido como nervio motor ocular, ¿cierto? Controla ese movimiento ocular y también es responsable del daño a la pupila y se origina en el mesencéfalo. Muchas gracias.